Ok, vamos a continuar y para la siguiente va a ser una colección que tiene muchísimas herramientas que se llama Soulburn. Muchas de ellas a mí no se me hacen muy interesantes, pero puede ser de que ustedes puedan utilizarlas. Les voy a mencionar las que a mí me parecen más atractivas. El siguiente es uno que se llama Xform Resetter. Ese es una que bueno, realmente ya en Tree Studio ya tenemos esta opción, pero pues bueno, yo prefiero aquí tenerlo rápidamente en un botón. Que tener el botón asignándolo aquí a mis modificadores. Aquí está el Reset Xform. Entonces, ¿qué es eso del Reset Xform? Eso yo lo he explicado en otro video, pero bueno, quienes no lo hayan visto, es algo que yo les recomiendo bastante para quienes estén modelando y estén utilizando elementos para algunos otros objetos, para scatter por ejemplo. Lo que hace el Xform Resetter es por ejemplo, si nosotros empezamos a editar nuestros objetos, por ejemplo, le doy una escala y lo empiezo a rotar, voy a encontrarme estas opciones, ¿no? Que si yo le doy botón derecho aquí al panel de rotación, pues bueno, está orientado en ese ángulo y tiene ciertas propiedades de escala. Que en eso, cuando yo empiece a editarlo con algún edit poly y quiero empezar a hacer ciertas cosas, en el momento que yo escalo, voy a tener ciertos errores en ciertas operaciones. Entonces es muy aconsejable que en cuanto ustedes empiecen a hacer algo de estas opciones, siempre utilicemos el Xform Resetter, que lo que hace, simplemente yo le doy clic y se me agrega ese modificador que ya lo vimos anteriormente. Entonces podemos ver que ya las propiedades de rotación y escala se resetean al 100%, ¿no? Como si fuera ahora su estado original. Entonces yo no voy a tener ningún problema para estar editando mis volúmenes. Yo siempre, una vez que le pongo el modificador, lo vuelvo a convertir en poly y ya tengo las propiedades originales, ¿no? Como si fueran estas las mismas. En dado caso, pues bueno, yo simplemente lo puedo borrar. Y bueno, en este caso pues se mantuvo, ¿no? Se quedaron ahí las opciones. Pero bueno, les recomiendo mucho que lo estén utilizando, ya que, como les dije, sí me ha tocado en muchas ocasiones cuando estoy tal vez editando algún modelo o creándolo, empiezo a tener errores, ¿no? Con alguno de estos modificadores del edit poly, ¿no? Con chamfer, extrude, etcétera. Empiezan a hacer cosas raras. Ok, el siguiente es otro que me parece interesante, sobre todo para agilizar un poquito algunos objetos. Por ejemplo, si yo tengo asignado algún material, lo voy a poner aquí en modo compacto para que sea un poquito más rápido. Pues le pongo a cada uno de ellos un material, o tal vez vengan cuando yo los importe tengan algún material, ¿no? Entonces, si yo quisiera deshacerme de los objetos, el material de los objetos ya sea seleccionados, simplemente le doy clic aquí y bueno, me pide que seleccione los objetos, en este caso estos dos, y me va a remover el material que tenía asignado, ¿no? Ya no están asignados estos dos, solamente este de acá. Entonces, ¿por qué realmente no hay ninguna operación que nos haga eso que yo sepa en 3D Max? Entonces, pues va a ser algo realmente interesante si quieren tener una escena totalmente limpia, ¿no? Sin ningún material, sin nada de eso. El siguiente también es algo interesante, que también las tenemos en 3D Studio Max, pero a mí me resulta muy práctico, sobre todo con la colocación de algunos elementos. Lo que me va a hacer este script es de que me va a reemplazar los objetos por alguno que yo desee. Por ejemplo, hay muchas veces en las que yo voy copiando objetos y de repente se me olvidó que la copia sea una instancia y eso es lo que yo quiero, ¿no? Que todos se mantengan igual. Entonces eso puede ser volverlas a convertir y volverlas a pegar. Tal vez tendría que usar un modificador de substitute y eso me puede ocasionar me puedo tardar un poquito, ¿no? Pero con esto yo lo puedo hacer rápidamente. Simplemente pongo aquí el objeto con el cual yo quiero reemplazar. Selecciono los objetos los cuales quiero reemplazar, le doy Apply y ahora sí, cada uno de ellos es exactamente igual a algún otro. Se hacen instancias, las puedo editar y son iguales. Esto a mí me ha servido muchísimo con las luces, que hay muchas veces que voy creando luces por espacios y de repente, como les dije, no le puse ¿cómo se llama? No les puse que sean instancias y pues una mejor manera para poderlas controlar, a pesar de que tengamos el lister, pues yo prefiero controlarlas de un solo clic, ¿no? Si van a ser las mismas luces de las mismas lámparas, pues prefiero tener un solo control. Entonces, pues yo simplemente para poderlas hacer instancias,
selecciono el objeto con el cual quiero reemplazarlo, que esa es la luz, selecciono los objetos que voy a reemplazar, le doy Apply y listo, ¿no? Ya todas son una sola instancia, ya están en un solo espacio, ¿no? Y eso es algo muy práctico. Como les dije, hay muchas otras maneras, pero como yo había descargado esta colección de Solburn, pues bueno, tenemos aquí muchísimas propiedades, muchísimos scripts que me pueden servir. Y por último, otro también muy interesante, que eso les puede servir para darle un poquito de aleatoriedad a sus objetos, o sea, que sea un poquito más real sus objetos, pues es un control de aleatoriedad para los objetos que podemos poner, podemos trasladarlos, podemos rotarlos y escalarlos con ciertas propiedades que nosotros les demos. Y lo que más me resulta interesante es, bueno, ahorita se los voy a mostrar, voy a hacerlos todos estos, bueno, tal vez, por ejemplo, estos pues bueno, aquí le pongo yo un rango al cual yo quiero ir, simplemente yo puedo trasladarlo en X, Y, Z, o si no los tres al mismo tiempo. Está, bueno, tienen un rango muy pequeño, vamos a ponerle -5 y 10 tal vez, y vamos a randomizar y se empiezan a mover, ¿no? De acuerdo a una aleatoriedad, igual la rotación. Aquí, pues bueno, la rotación casi siempre es mejor ponerla siempre en Z. Entonces nos va a permitir tener un control de eso, sobre todo para los muebles, ¿no? Que luego los dejamos de manera perfecta. Y bueno, me faltó seleccionar este de acá, que bueno, la escala, ¿no? Que cada uno va a tener diferentes propiedades. Perdón, podemos guardar incluso las propiedades que nosotros le pongamos aquí. Y lo que, como les dije, lo más interesante es esta opción de acá. Y eso es algo que, bueno, también me dirán, este script yo lo puedo encontrar en muchísimas otras colecciones, en muchísimos lados por separado, pero la gran mayoría tiene el detalle de que, por ejemplo, si yo hago un grupo de objetos, por ejemplo, como les había mencionado, el de una mesa y sus sillas, ¿no? El detalle es que si yo quiero, por ejemplo, darle aleatoriedad a varios objetos por separado, uy, ahí sí hay otra cosa. Por lo general, la mayoría de los scripts, cuando yo le doy aleatoriedad en grupo, me va a hacer la aleatoriedad, pero por cada uno de los objetos. Es decir, que si yo aquí en este grupo tengo 3 objetos, en lugar de moverse este objeto como uno solo, me va a estar haciendo la aleatoriedad por cada uno de ellos. Y eso puede resultar algo molesto, ya que puede ser que tengamos, por ejemplo, como les dije, el caso de unas mesas y una silla, que si tenemos pues una mesa ambientada, pues tenemos sus cubiertos, las sillas, varios elementos, me va a rotar todos los elementos de un grupo. Entonces eso muchas veces no es lo que se desea. Entonces aquí nosotros tenemos esta opción muy interesante que nos permite identificar que cada uno de los objetos los ponga como grupos. Entonces tengo así el control y no me va a rotar, ni me va a escalar, ni mover los objetos que están en ese grupo. Aquí está, tratar el grupo como un solo objeto. Entonces aquí yo simplemente igual le doy por ejemplo, la rotación y cada grupo se mueve de manera individual. En caso contrario, por ejemplo, si hago esto, cada uno se está moviendo de manera individual. Entonces puede ser algo que no es lo que yo deseo, ¿no? Y esta opción es lo que a mí me parece de manera particular muy interesante. Ok, el siguiente grupo de scripts no pertenecen a ningún grupo, pero son algo interesantes, ¿no? Tenemos aquí Painter, que nosotros tenemos muchas opciones de scripts para eso, pero a mí me resulta muy interesante ya que tenía controles de física y eso puede resultarnos interesante en algunas ocasiones. Es un poquito complicado, pero con un poquito de práctica pueden empezar a usarlo. Entonces, en primera instancia me pide que seleccione una superficie en la cual voy a trabajar y después los objetos que yo quiero empezar a poder pintar aquí. Entonces voy a seleccionar aquí, que me parece que ya hizo un error, ¿sí? Como ven, como les dije, es algo especial este script. Entonces, tal vez por lo general, como les dije, es por cosas que estemos haciendo mal. Entonces voy a seleccionar estos objetos. Puedo agregar varios y aquí me indica la cantidad de porcentaje que voy a empezar a utilizar. Y acá en las opciones de Brush voy a tener las propiedades para poder clonar a lo largo de una superficie. Por ejemplo, pues bueno, voy a ponerle aquí la escala que vaya bueno, aquí como siempre tenemos que ponerle un candado para que solamente actúe en mínimo y máximo. Le ponemos tal vez 0.8 y 1.5 y la rotación que vaya entre 60 en Z. Y bueno, aquí tenemos varias opciones para pintar.
Aquí por ejemplo tenemos Paint Multiple o Paint One, que solamente va a ir de un solo objeto. Ponemos Paint Multiple para que podamos ver. Aquí va a pintar varios objetos y en cuanto yo termine empieza a accionar el control de física, ¿no? Puede resultar algo interesante para quienes estén haciendo objetos que no quieran controlar todas estas cosas de pues que va a chocar y que tengo que posicionar la rotación y todo eso, ¿no? Entonces esto me puede permitir hacerlo de una manera ágil. Es un poquito complicado, como les dije, poder entenderlo. Cuando se queda en gris es de que ya está parando la simulación, pero podemos, por ejemplo, poder pintar qué es lo que nosotros queramos hacer, que en este caso pues no podemos hacerle gran cosa, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo es utilizar esta opción, creo que es así, y nosotros podemos tal vez rotarlas y moverlas. Y poner la simulación, aquí está, Simulate All, y podemos empezar a hacer cosas interesantes, ¿no? Con esta opción. Es algo limitado, sí he notado por ejemplo con algunas esferas que no actúa muy bien, pero pues bueno, por lo general con algunas cajas empieza a hacerlas bien. Tengan mucho cuidado porque también pues bueno, empiezan a pesar los archivos, bueno, aquí en este caso por la simulación. Entonces simplemente tengan cuidado con eso y ya se quedan. El siguiente va a ser uno que me permite controlar el gamma. Si ustedes están hartos de que sus archivos tengan que estar revisando esas opciones del gamma, que no saben si está bien o está mal, si ustedes quieren configurarlo, como les dije, igual aquí simplemente escribimos una línea de código, pero con este script es muy sencillo. Podemos ponerle aquí que sea 2.2 en dado caso que tengan todo en uno y ya se va a aplicar, ¿no? Esto es muy interesante para todas aquellas escenas viejas y podemos actualizarnos. Yo lo utilicé recientemente en una escena que estaba utilizando archivos viejos y me estaba ocasionando muchos problemas por los gamas, ¿no? Por tantos gamas. Entonces si ustedes quieren estar muy seguros de qué gama están utilizando, sobre todo por eso, como les digo, utilizando archivos viejos y luego regresando a uno nuevo, puede que se quede el gamma establecido en algún punto. Entonces pues con podemos establecerle el gamma que nosotros estemos utilizando. Esto es por cada archivo, pero si nosotros queremos hacer un batch por muchos archivos, si ya comprendimos que es un batch, voy a utilizar este otro script, el cual me va a permitir aquí agregar cuáles archivos quiero convertir, cómo le quiero cambiar el gamma, si quiero como V-Ray, como 3D Max, etc. Y aquí le podemos poner el valor del gamma que nosotros queramos tener. Entonces va a resultar algo muy interesante, como les dije, para actualizar esos archivos viejos que están utilizando un gamma que no nos interesa. Este otro me ha servido en algunas ocasiones, sobre todo como les digo que yo estoy cambiando de versión de Max, unas viejas, unas nuevas, y lo que nos permite hacer es guardar nuestros materiales, ¿cómo se llama? Nuestras galerías de materiales, poderlas actualizar o guardarlas en un archivo más viejo, ¿no? Ya que si tenemos un nombre más nuevo pues no va a haber ningún problema. Resulta algo muy interesante, es un poquito complicado de usar. Lo que tenemos que hacer es guardarlo como una versión, la que nosotros nos esté identificando la versión de Max, abrir el archivo de Max y volverlo a guardar. Es algo complicado de utilizarlo, pero puede resultar algo muy interesante. Simplemente presten atención a las indicaciones que nos están apareciendo y listo. El siguiente es algo que casi no utilizo, pero me llegó a servir en su momento. Y esos son los booleanos, ¿no? Los booleans yo casi no los utilizo porque si una vez que los terminas de usar y lo conviertes en un poly, puede resultar muy complicado. Tiende a destruir muy gacho tus modelos. Entonces, pero bueno, siempre y cuando ustedes estén quedando en esta opción de boolean, no hay ningún problema. Entonces simplemente agregamos, ¿qué es lo que hace este script? Lo que va a hacer extraernos esa información, porque por ejemplo aquí tengo tres objetos que van a ser mis operadores, ¿no? Aquí están. Voy a agregar aquí un operador que va a ser y lo voy a utilizar. Aquí está el operador. Lo voy a mover para poder empezar a hacer esas operaciones que por ejemplo en AutoCAD es muy sencillo de usar, ¿no? Por ejemplo darle aquí un subtract, simplemente desde aquí y ahí está, ¿no? Pero si se fijan, pues yo ya perdí el objeto con el cual lo estuve cortando, ¿no? Y puede resultarnos, pues tal vez nos puede servir para en algún otro momento. Y si yo empiezo a agregarlos,
Me parece que sí había una opción para poderlo recuperar. Bueno, aquí simplemente le ponemos remover y ya lo podemos extraer, pero si fijan, pues ya no está, ¿no? Ya desapareció. Entonces, si en alguno de esos casos ustedes están teniendo esta necesidad de recuperar esos objetos, este script es lo que va a hacer. Simplemente le damos clic y nos va a extraer la información que tenía. Aquí está la primera caja. Obviamente se queda con la original, que es este de aquí, y nos deja los operadores que estábamos utilizando. A mí me resultó muy práctico para un ejercicio que estaba haciendo. Ahora el siguiente va a ser en conjunto estos dos. Yo había encontrado hace mucho tiempo este script que se llama Populate Terrain, que me sirvió de mucho para mejorar los terrenos que nosotros podemos ir haciendo con curvas de nivel aquí en 3D Studio Max, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer algo muy rápido. Lo va a hacer un poquito extraño, pero bueno, vamos a ponerle aquí en las opciones de Compound. Tenemos aquí Terrain y vamos a ir picando operadores. Ahí está, ¿no? Pero pues nuestro terreno está medio gacho, ¿no? O sea, esto no está muy bien, digo, ya entiendo que son rectángulos, ¿no? Pero esto no está bien, ¿no? Si yo lo quisiera seguir editando, esto va a ser muy complicado. Entonces, lo que nos puede servir este script es precisamente mejorar esa malla. Simplemente nosotros nos vamos aquí en Surface, lo seleccionamos, le ponemos aquí el número de aproximadamente cuántos cuadros nosotros queremos que tenga esa subdivisión. Y aquí le ponemos Preview Grid. Por ejemplo, aquí le tenemos pues 10 subdivisiones, que bueno, es más o menos el tamaño. Podemos ponerle exageradísimo si lo queremos mejorar. Entonces simplemente aquí tenemos ciertas opciones para reconocer el objeto, para poder optimizarlo, para poder hacer algún trimming, etc. Entonces simplemente le doy aquí en Process y ya me mejoró la malla, ¿no? Ya me la subdividió, me la hizo un poly. Aquí está de hecho con su modificador en caso que lo quieran regresar a como estaba. Y me lo ha subdividido de una manera mucho más eficaz. Entonces resulta muy interesante para todos esos terrenos que nosotros estemos modificando y sobre todo para poder seguir editándolo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le puedo dar con las opciones de pool, puedo seguir editándolo, tengo ya una malla mucho mejor, contrario a la otra, ¿no? Que por ejemplo aquí yo si quiero editar esto, pues va a ser muy complicado, ¿no? O sea, no puedo hacer lo que estaba haciendo hace un momento, ¿no? O sea, es imposible. Entonces me resulta muy práctico utilizar este script. ¿Cómo se llama? Solo que sí tiene un par de detalles. Me ha tocado en muchas ocasiones en donde tengo un terreno muy complicado y puede recortar algunas áreas, puede no hacerlo de una manera correcta. Entonces, como yo les dije, siempre me gusta tener opciones. Y la opción que yo tengo, en caso de que no les funcione muy bien, que es raro que falle, pero sí llega a fallar, yo tengo esta otra opción que se llama Grider, que es también de una colección, pero realmente este es el más interesante que pude rescatar, que es básicamente lo mismo, solo que pues no tengo tantas opciones, ¿no? Pero aquí por ejemplo no puedo previsualizar cómo va a estar mi línea, simplemente tengo que revisar aquí con cuidado cómo me va a ir. Aquí por ejemplo me está diciendo que va a ser 15 por 20 subdivisiones, vamos a ponerle 50 por 50, no, es al revés, vamos aquí a ponerle tal vez 50 subdivisiones por 50, ¿no? Para hacerlo un poquito más cuadrado, la orientación que nosotros queramos, y le ponemos aquí Grid It y nos hizo exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el Grider. Aquí en este caso pues sí subdivide, en este caso subdivide, como ya teníamos una geometría anterior, pues nos dejó esas líneas que también podríamos borrar, pero nos ha hecho el mismo trabajo que el anterior y nos hace su modificador en caso que nosotros queramos retroceder, ¿no? Para mí ha sido infalible, realmente nunca me ha fallado. Entonces, pero como les dije, Populate Terrain ofrece más opciones interesantes, sobre todo para visualización, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho a estos dos para poderlos utilizar. Y el siguiente va a ser algo también interesante, sobre todo cuando tenemos algunas mallas complicadas. Lo que nos va a hacer este script, nos va a crear una malla a partir de splines. Y funciona a través de 4 opciones. Simplemente voy a poner aquí por ejemplo esta línea, por esta otra de acá, tal vez esta de aquí, y vamos a ver, igual estoy haciendo tonterías. Vamos a ver qué resultado nos arroja esto. Un arco por acá.
Ok, entonces vamos a ver cómo nos hace esta malla. Aquí le podemos poner nosotros las divisiones que queramos. Primero escogemos 4 polilíneas. Vamos a poner este de aquí, luego esta otra de acá. Me parece que tienen que estar unidas, ahorita lo comprobamos. Y sí, aquí en este caso, ay, parece que es porque está seleccionado. Spline, sí. Entonces, bueno, sí, no, tiene que estar unida. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta línea, esta otra línea. Y tal vez tengamos que dividir esta porque siempre nos va a pedir 4. Ah, no, ya tenemos 4 puntos ahí. Entonces queremos hacer una... A ver cómo nos hace esta superficie de aquí, ¿no? Vamos a hacerlo. Big Spline. 1, 2, 3 y 4. Le ponemos Build Surface y ahí está. Si nos hace estas cosas muy extrañas, lo que tenemos que hacer es orientar las líneas de manera que conecten mejor. Y para eso tenemos este botoncito de aquí. Aquí vamos probando cuál es la línea que está mal hecha. Y muy probablemente hasta que demos con la buena. Aquí tal vez hay algún detallito que está haciendo mal. Vamos a ver, igual y todas. ¿No? Sí, puede ser que todas estén al revés. Pero bueno, aquí me está sirviendo. Yo le puedo poner igual cuántas subdivisiones quiero tener. Aquí se está tardando un poquito porque está procesando, pero resulta muy interesante, como les digo, para crear mallas complicadas a partir de ciertas líneas. Simplemente es estar buscando la línea, la orientación de la polilínea como la quisiéramos tener realmente, ¿no? Entonces solamente tengan cuidado con eso. Y como les digo, esto es para hacer geometría un poquito complicada. Y como siempre tenemos que tener 4 segmentos para poder hacer estas mallas pues un tanto complicadas, ¿no? Extrañas. Ok, el siguiente casi no lo utilizo, pero sí me sirvió de mucho, como siempre en otros proyectos. Y lo que hace va a ser, ¿cómo se llama? Unirme 2 geometrías. Yo lo empecé a hacer cuando estaba haciendo terrenos, que por ejemplo aquí pasaba un camino y lo quería recortar y después lo quería unir, etc. Entonces lo que hace es pues exactamente eso, ¿no? Simplemente me va a unir estos vértices con estos otros. Entonces le ponemos aquí, hay que convertirlo en poly. Casi todos estos scripts siempre van a tener algo que ver con poly, ¿no? Entonces me parece que hay que seleccionar los vértices que queremos combinar. Ponemos escape, seleccionamos el objeto y listo, ¿no? Así me lo ha unido. Si nosotros tuviéramos alguna geometría complicada, por ejemplo aquí la voy a subdividir un poquito más. Vamos aquí a poner el tessellate. Igual para que a ver qué está haciendo. Y le ponemos por ejemplo un push. A ver qué nos hace, cómo nos hace esa conexión, ¿no? Aquí está un poquito exagerado. Vamos a suavizarlo, que no sea tan drástico esto. No, por las unidades que estoy utilizando tal vez. Pues sí, quedó casi igual, ¿no? Entonces voy a combinar esas con estas de acá que están planas y vamos a ver cómo lo hace. Recuerden, siempre hay que seleccionar los vértices. Vamos a irnos en planta. Luego conectar esos con esos de allá. Lo selecciono acá y listo. Que en ocasiones, como les dije, va a tender a ser un suavizado. Aquí casi no me lo hizo muy bien, pero como ven, puede hacer las conexiones bastante rápidas. Yo aquí tal vez le puedo hacer aquí una subdivisión y ya pudiera mejorar ahí mi figura en caso que lo quisiera hacer, ¿no? Tal vez con algún relax o seguir pintando, ¿no? En caso que quisiera interesarme hacer eso. Pero bueno, sí, explórenlo porque sí, bueno, yo como les dije ya casi no lo utilizo, pero sí me sirvió en algún momento dado en el que quería conectar un objeto con otro. Que si fijan estaba utilizando todos los vértices que están en el segmento. Tal vez si lo hiciera un poquito de esa medida yo hubiera coincidido más. Ok, el siguiente es algo que hay que tener mucho cuidado, ya que va a ser una randomización por objetos. Esto es en caso que quieran hacer algunas cosas artísticas, darle alguna aleatoriedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos objetos y aquí lo que hace es que me va a seleccionar aleatoriamente de acuerdo a un porcentaje que yo le dé los objetos que estén en la escena, ¿no? Simplemente le doy aquí clic y me está seleccionando el 30% de esta selección. Vamos a hacer duplicados más rápido, así, todos los que están en la escena. Entonces va a seleccionar aquí el 30% de esta acción, ¿no? Le doy refresh. O pueden cambiar el valor, por ejemplo un 10%, select, select, select,
conforme nosotros demos select a esa última selección, va a ser el 10% de esta selección, ¿no? Entonces si selecciono todos, voy a poner el 10% des y así sucesivamente, ¿no? Tal vez me interese el 30% como estaba. Select, seleccionamos todos, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces me llegó a servir cuando quería hacer pues, cierta aleatoriedad, ¿no? Pero pues realmente casi no lo utilizo. En cambio este otro va a ser muy similar, pero con es que si no se puede mover ahí está. Para subobjetos. Entonces por ejemplo si yo a este le doy, convierto en poly, le doy attach, mejor aquí todos estos, selecciono todos. Y aquí me va a identificar por, como les dije, por selección, el subselección que va a ser por vértice, por arista, por borde, por cara, por elemento. Entonces, por ejemplo, si quiero seleccionar algún elemento de ahí, simplemente aquí igual, está por una gráfica o le podemos poner aquí el valor que nosotros queramos y seleccionamos. Aquí me dice, sí está como editable poly, tengo que poner selección tal vez por elemento y select, y ahí está, ¿no? Va seleccionando por elemento. Podemos aquí poner pues qué tipo de selección queremos, ¿no? Por ejemplo, que es uno, etcétera, ¿no? Tal vez pueda servirnos para, por ejemplo, tal vez por vértices y va seleccionando, ¿no? Bueno, acá tenemos que irnos acá. Así estamos en elemento, vértices, y ahí está, ¿no? Podemos ir desplazando y hacer cosas extrañas con esto. Yo lo llegué a utilizar, por ejemplo, para utilizar otro script que me permitía crear IDs de algunos elementos, pero pues bueno, como les dije, tengan mucho cuidado con esto, ya que mientras más objetos tengan, pues va a tender a trabarse más. Entonces, simplemente es, como les dije, para tener cierta aleatoriedad, sobre todo en selecciones, si quieren hacer cosas extrañas. Ok, el siguiente grupo va a ser enfocado a splines. Yo realmente los utilizo mucho para orientar mis líneas de acuerdo a un punto. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, que pasa mucho, ¿no? Que queremos orientar una línea, tal vez la tengamos de esta manera y no nos hayamos dado cuenta que nuestra línea tiene, ¿cómo se llama? En Z, cierta orientación, ¿no? Entonces puede resultar algo complicado trabajar así. Suele pasar, por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo alguna malla y queramos hacer alguna línea y estemos trabajando, por ejemplo, el snap en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcar estas partes de aquí, si hago esto, puede ser de que tenga resultados que no son los que desea. En este caso lo hizo perfectamente bien. Eso pasa siempre cuando quiero ejemplificar algo. Bueno, vamos a seguirlo intentando a ver que nos salga algo extraño. No lo está haciendo bien. Bueno, pero supongamos que lo está haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, esta línea de acá. Entonces lo que hace este script es automáticamente ponerme, presten atención, en Z me las va a alinear todas que queden totalmente paralelas. Entonces puede resultar algo muy sencillo, sobre todo con esas líneas. Nomás tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, si lo hacen con algún volumen, pues va a tender también a ponerlo todo en un solo plano, ¿no? Entonces puede arruinarles bueno, aquí en este caso nos mostró que tenía un export. Entonces tengan mucho cuidado nada más, si no tienen cuidado en revisar qué es lo que pasa, no se esperen, simplemente revísenlo. Pero es muy útil para eso. Y si no, pero como tenemos aquí solamente en eje Z, tenemos aquí esta opción para hacer flatten en diferentes vértices, ¿no? Por ejemplo, pues igual si yo quisiera que todos estuvieran sobre la misma línea, pues entonces tendría que estar en Y. Entonces simplemente pongo aquí pongo aquí Y y selecciono en base a cuál. Entonces va a ser, por ejemplo, quiero estos que se estén alineando. Aquí se activan estos snaps. Quiero alinearlos a este de acá. Y igual, si selecciono todos estos y quiero que se alineen en Y con respecto a este. Y ahora sí, todos están correctos. Si fijaron, sí tenía un poquito de altura diferente. Entonces también puedo usar, por ejemplo, en Z y quiero que estén en Z, ¿no? También resulta muy interesante si nosotros lo queremos hacer de manera individual, por cada vértice, ¿no? Recuerden, esto es solamente para splines, tengan mucho cuidado. Yo por eso separé de alguno, porque tienen que tener mucho cuidado con estos de aquí. Ok, ya vamos terminando y los siguientes van a ser un tanto más interesantes sobre todo a los usuarios de V-Ray.
ya que es una colección, bueno, estos scripts me han resultado muy muy interesantes. De nueva cuenta casi no los utilizo, pero sí son muy interesantes. Pues bueno, tenemos uno sencillo, por ejemplo este de aquí, que es V-Ray Physical Cam Lister, que pues nosotros no tenemos un listado de nuestras cámaras per se en V-Ray. Sí tenemos el de las luces, pero no tenemos de cámaras, y este va a resultar muy interesante. Por ejemplo, si voy creando yo cámaras, tengo una, puedo ir creando otra por acá, etcétera, ¿no? Puedo tener varias. Aquí están. Y aquí en el listado, bueno, tengo que volverlo a abrir, y me aparecen aquí todas las cámaras que yo tengo en la escena, que puede ser muy interesante si cuando yo tengo muchísimas cámaras, pues me voy a empezar a ver complicado cómo empezar a modificarlas y a gestionarlas. Entonces de esta manera resulta muy interesante. Como les dije, este es solamente para V-Ray, ya que también hay otra. Este es de Track Studio, me parece, de la colección. Entonces aquí puedo tener algunas propiedades, por ejemplo, pues cambiarle el triángulo de exposición básicamente, ponerle un viñeta, el clip y la distancia, ¿no? Resulta muy interesante. No lo han actualizado, pero yo creo que con estas opciones resulta muy sencillo. Podemos cambiar el nombre, el color, etcétera, ¿no? Este me parece que es el filtro. Pero bueno, también aquí la seleccionamos y nos posicionamos en la vista que nosotros estamos seleccionando. Entonces resulta muy útil cuando estamos gestionando las cámaras. Este otro de acá va a ser también muy interesante. Ya lo expliqué en otro video, en donde me va a servir para poder utilizar, bueno, voy a crear aquí unas cuantas luces. Lo que hace el script va a ser crearme automáticamente un effect channel, un canal por cada luz que yo estoy utilizando. Nosotros lo podemos hacer manual, simplemente añadiendo aquí en las opciones de V-Relay Select, ¿no? Pero y yo puedo ir agregándole acá. Por ejemplo, quiero agregar esta luz, o puedo ir agregar tal vez esta otra, y cuando yo renderice se van a agregar los canales. Aquí por ejemplo vamos a renderizar esto y voy a tener aquí Light Select de esas dos luces. Ahorita no tengo absolutamente nada, pero me va a servir mucho para eso sirve Light Select, ¿no? Para poder hacer una composición que por ejemplo los usuarios de Corona tienen con el Light Mix. Ese es algo muy similar, solo que en Corona lo tienen casi automático, y nosotros los tendríamos que hacer todo esto en postproducción. Pero entonces, como les dije, imagínense hacer esto por una gran cantidad de luces, pues va a resultar algo, pues no, va a dar mucha flojera empezarlo a hacer, ¿no? Entonces yo con un solo clic, que aquí está en este botón, le doy clic y ya se han creado automáticamente un canal por cada luz que yo tenga. Que, bueno, aquí tengo toda una de estas, es diferente, pero por ejemplo si yo hago instancias de esta, voy a ponerle unas 10, voy a borrar estos y le vuelvo a dar clic. Ahí está acá arriba. Me creo igual 4. ¿Por qué? Porque una de ellas tiene instancias. Entonces aquí me las agregó automáticamente. Cuando son instancias me las va agregando, y pues va a ser mucho más sencillo porque imagínense, tenemos 100, tal vez 50 luces. Tenerlo por cada canal separado va a resultar un dolor de cabeza estar viendo cuál es cuál. A pesar de que yo acostumbro siempre igual a renombrar cada una de estas luces. Por ejemplo le pongo 1, 5, 7, ¿no? Algo así. Entonces se pueden ir renombrando esos canales de acuerdo a eso. Voy a volverlo a borrar para ejemplificarlo y le ponemos igual otra vez aquí. Y aquí está, ¿no? Por su nombre, ahí está el 1, el 3, la 6, ¿no? Que en este caso no le puse nombre, pero ahí están. Entonces resulta muy práctico para empezar a hacer la composición de los elementos por luces con un solo clic, ¿no? Este otro Effect Channel Set ya casi, bueno, sí lo sigo usando, porque he tenido algunos problemas, sobre todo bueno, tendría que haberme puesto acá, ¿cómo se llama? El Render Element, que van a ser para los IDs. Los IDs resultan muy interesantes. Quienes no han visto el video de Photoshop, el postproducción que yo tengo, pues yo acostumbro que todos mis objetos tengan un Material ID para poder seleccionarlos más rápido. A pesar de que V-Ray ya tiene las opciones de ¿cómo se llama? El Cryptomate, y ya podemos hacerlo de manera automática. Yo todavía lo estoy probando, he tenido algunos errores, sobre todo al abrirlo en Photoshop, a pesar de que está el plugin de XR.io que lo puede utilizar. Perdón, he tenido algunos problemas y por el momento no lo he utilizado, pero
Cryptomate resulta una mejor alternativa para eso, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de esto, sino de este otro de acá. Por ejemplo, yo le puedo asignar aquí los canales que por ejemplo tenemos aquí, Object ID, que sería por ejemplo Material ID, Object ID, que esos se tienen que hacer manualmente. Si lo queremos hacer automáticamente, tendríamos que utilizar el V-Ray Render ID y tal vez el que se llama... me parece que es... no me acuerdo cuál es. Es Watercolor. Entonces le doy aquí y voy a dar un render. No tengo absolutamente nada, pero en los canales tampoco me aparecen aquí Material ID, Object ID, pero Render ID y Watercolor sí van a estar apareciendo. Ay, Render ID y tal vez Watercolor no me está saliendo. Ahí está. Ya están seleccionados. Entonces yo, por ejemplo, esto lo abro en Photoshop y puedo seleccionar rápidamente, con sus limitancias obviamente. Pero por ejemplo, para poder yo hacer esto con el material, como no tiene ninguno, vamos a crear igual rápidamente algo para que lo comprendan. Vamos a asignarle a este igual el mismo procedimiento que hemos seguido antes. Ahí está, ¿no? 3ID. Para yo poderlo hacer, asignárselos, voy a volver a hacer el render para que comprendan. Yo aquí en Material ID pues no tengo nada, ni siquiera un objeto, ¿no? Sigo sin tener nada, pero Render ID y Watercolor sí los tienen. Entonces yo lo que tengo que hacer es asignarle a cada objeto un ID, que podemos hacerlo aquí en Object Properties. Y aquí está, me parece que está, Object ID y Material ID. Por ejemplo, aquí yo lo hago, tal vez le pongo el 1 y si yo quisiera ponerle un Material ID, tengo que irme a las opciones, que la verdad no me acuerdo dónde están. Aquí está, FKID me parece, vamos a ponerle 5. Y vamos a renderizar nuevamente. Y ahí está, Material ID, uno que hicimos, y Object ID, el otro que también hicimos. Como les dije, pero imagínense hacer esto por muchísimos objetos. Va a ser algo complicado y nos vamos a tardar muchísimo. Vamos a ver. Vamos a hacer otro rendercillo. Bueno, aquí en este caso como se copiaron, pues sí están, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros queremos hacerlo automáticamente y que sean aleatorios para yo poderlos utilizar, pues tengo este script que es bastante simple. Simplemente le vamos a tener, primero tenemos que seleccionar los objetos que queremos asignarle un ID automáticamente. Le ponemos aquí Random ID, le ponemos aquí asignar y también el Material ID, asignar, y listo, hacemos otro render. Y ahí está, ya cada uno tiene, como son instancias, tienen el mismo material. El Object ID, ahí está, cada uno con su color diferente. Estos dos se quedan tal y como estaban porque se generan automáticamente. Entonces, bueno, es que estos son por los materiales, pero en el material pues es el mismo, se va a generar el mismo material. Entonces, resulta muy sencillo utilizar estos dos, sobre todo para escenas grandes, ¿no? O por muchos objetos. Solamente si, obviamente, si tiene una escena muy grande, pues va a tardarse un poquito. Entonces, esto lo van a hacer siempre al final, ya que antes de mandar el renderizar, van a hacer este proceso. Y para que cuando ustedes manden un render final, ya puedan tener todos los pases necesarios para poder hacer máscaras. Aquí también tenemos para Watercolor, poder asignárselo de manera aleatoria. Por ejemplo, aquí le doy, creo que tengo que poner aquí Shift y ya me cambia de manera aleatoria los colores, ¿no? Entonces, en dado caso que yo lo quisiera hacer. También tengo para los, ¿cómo se llaman? Los Multimate, pero esos yo no los utilizo porque son algo complicados de usar, que son muy similares a los, aquí están, Matte Render. Son mejores las selecciones, pero resulta complicado ya que solamente podemos tener algunos por objeto, ¿no? Entonces, yo recomiendo también que exploren las opciones del Multimate, en este caso, para que empiecen que bueno, aquí no hay un script para eso, pero yo sí les recomiendo que lo exploren porque resulta mucho más interesante. Como les dije, aquí simplemente le ponemos cómo queremos asignar el ID, por nombre, por layer, por propiedades, por material. Vamos a ponerle y si queremos cambiárselo por cada uno diferente, pues tenemos que agregar otro. Cryptomate, va a ser por material. Aquí les aconsejo que le pongan pues un nombre, material, y este otro tal vez por layer, que se va a quedar el mismo, me parece. Ok, renderizamos. Aquí creo que le pueden poner el número de niveles. Vamos a renderizar
Ahí está. Al final es cuando se genera ese mite. Cuando ustedes lo importan ya a su renderizado, a postproducción, cuando nosotros lo guardemos ya va a estar incluido. Aquí son pues cosas raras que empieza a hacer, pero cuando ustedes lo importan lo va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Ok, el siguiente es uno de los que sí me han parecido muy interesantes y que sí sigo utilizando, y es me va a servir, aquí dice Find and Bind V-Ray HDRI. Como les dije, me resulta muy práctico, sobre todo con escenas donde quiero utilizar algunas cáusticas, ya que me va a enlazar un V-Ray Sun con el HDRI. Tiende a fallar en algunos momentos, pero realmente es raro, va a depender mucho de la cantidad de iluminación que ustedes tengan en su HDR. Entonces simplemente le ponemos aquí clic y vamos a buscar algún HDR. Están texturas, HDR, vamos a ponerle CG Skies, de acá, de aquí, ¿no? Que va a ser, bueno, uno que sí tenga mejor, tal vez, por ejemplo estos nublados, pues va a ser un poquito complicado, tal vez. Vamos a abrir, ya vimos que está un poquito abajo, y vamos a darle Find and Bind, que me dice igual algunas opciones como adherir el HDR al environment y mostrarlo, ¿no? A mí no me interesa mucho eso, pues simplemente le doy Find and Bind, y ahí está, ¿no? It's done, ok. Y si fijaron, yo les había dicho que estaba muy abajo. Entonces vamos a irnos en algún lugar que se vea, tal vez. Y las opciones interesantes que nos da es de que, por ejemplo, si yo lo roto, como está enlazado, se va a ir moviendo el sol. Entonces resulta muy práctico para estar cuando estamos haciendo ciertos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una pruebita. Ahí está, y vamos a renderizar. Ahí está la perspectiva y ahí está embonado, ¿no? ¿Ya se fijaron? Entonces resulta algo interesante para, pues, por colocar estos cielos donde nosotros los queramos. Aquí voy a renderizar una prueba. Que bueno, aquí como están los dos, pues va a ser algo complicado. Vamos a moverle aquí esto. Algo así, ¿no? Vamos a comprobar cómo está usándolo cada uno para que demostremos. Simplemente igual, nos vamos al lister, apagamos el V-Ray DOM. El V-Ray DOM esta es la luz que nos está arrojando, la sombra, perdón. Y si nos vamos al V-Ray Sun, no es cierto, ese era el V-Ray Sun. Y aceptamos Vamos a ver. Hay algunas cosas que, por ejemplo, aquí está la sombra y puede ser algo similar. Vamos a ponérselo. A veces hay que modificar el HDR. Sí, por ejemplo, aquí en este caso está muy similar. Vamos a darle más contraste, menos contraste, más luz. Ahí está. Más o menos es la misma orientación. Estaba prendido el historial. Pero bueno, vamos a volverlo a activar para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Es muy similar. Vamos a volverlo a aplicar. Entonces, si comparamos uno con otro, más o menos están dentro de la misma distancia, ¿no? El mismo ángulo prácticamente. Entonces, aquí en este caso, pues estoy aprovechando la poca intensidad de mi cielo con la alta intensidad de mi sol. Entonces nos puede resultar algo muy interesante para todos aquellos que lo están usando de esa manera. Yo no lo utilizo así, como les dije, yo lo utilizo más para el factor de las cáusticas, para no tener que estar moviendo mi HDR, ni mi sol, ni nada de eso, tratar de averiguarlo, pues resulta algo complicado, ¿no? Entonces es muy sencillo, como les dije. Obviamente recomiendo más utilizarlo con HDRs donde el sol esté muy enfatizado, ¿no? Se note muy claramente. Ok, vamos a continuar. Voy a resetear esto. Ahora vamos a ver el caso de los proxies, ¿no? Para eso voy a abrir una escena, estos dos objetos que me resultan algo muy interesantes. Ok, los siguientes dos van a ser más enfocados a los proxies, y estas son unas herramientas que me resultan muy interesantes. Una de ellas, que es de aquí, nos va a permitir convertir instancias en proxies, y va a resultar muy interesante, sobre todo cuando tengan muchos objetos
Bueno, a mí me sirvió de mucho cuando estaba haciendo una escena muy pequeña. Y bueno, había puesto cierto tipo de vegetación y de repente me dijeron, oye, va a crecer más el proyecto, más. De repente ya mi archivo se empezó a llenar de muchos objetos y no había hecho instancias, ¿no? Entonces me estuve preocupando mucho y encontré este script que lo que hace es eso. Me convierte todo lo que son instancias y conforme yo las esté repartiendo, me va a identificar una, la original, por así decirlo, y me la va a convertir en proxy. De esta manera, y todos los objetos me los va a reconocer con sus propiedades de traslación, rotación y escala. Entonces, y me resultó algo muy interesante para esos casos. Entonces, para poderlo, y obviamente en ese caso mi escena pues ya pesaba mucho menos, ¿no? Entonces voy a recrear ese tipo de situaciones utilizando ForestPack, porque también puede servir a aquellos usuarios en donde pues tal vez se compartan una escena y no tengan el plugin. Lo cual yo les recomiendo muchísimo que lo tengan. Es una herramienta muy buena, es excelente para rellenar espacios, para darle aleatoriedad, etcétera, ¿no? Para rellenar estos objetos para vegetación es excelente. Entonces vamos a hacer un simple ejercicio. Voy a ponerle aquí que rellenen este círculo las cajas. Bueno, aquí vamos a ponerle la geometría. Vamos a ponerle que sea esta cajita. Que bueno, si no me fijaron, aquí está, es una caja. Bueno, aquí tiene el nombre proxy, pero es una malla con un chamfer. Está. Y aquí me las va a estar generando. Aquí yo lo tengo en modo caja. En modo display. Va a ser siempre en points. Entonces voy a hacerle aquí la distribución. Pues 750, creo que algo así. Vamos a poner un poquito más, ¿no? Tal vez 500, algo así. Bueno, para poderlo ver la geometría como estaba, vamos a ponerle acá que sea como malla. Ok, y vamos a ponerle como siempre aleatoriedad, porque la aleatoriedad es lo que nos va a hacer algo más creíble, ¿no? Aquí está, vamos a rotarla y vamos a escalarla. Y para que no se peguen tanto los objetos, vamos a darle aquí, en donde están las opciones de distribución, aquí dice colisiones, y vamos a ponerle que muestren en viewport, de esa manera no se pegan tanto. Ok. Entonces yo tengo unos proxies que están generados obviamente por ForestPack, pero vamos a convertirlos ahora a mallas. Entonces para eso nos vamos a las herramientas y le pongo aquí y quiero instanciarlas, ¿no? Quiero convertirlos ahora esto en malla. Entonces aquí me da unas opciones, por ejemplo si quiero congelarlos, si quiero que estén en cajas, que se muevan a cierto layer, le voy a dar aquí, yo le desactivo siempre estas dos opciones y le pongo instanciar. Aquí me avisa que se van a borrar los objetos del ForestPack, ahí está. Esto lo borro y ya cada uno de estos pues es una malla, ¿no? Y como dije son instancias. Entonces aquí es donde yo voy a poder empezar a utilizar mi archivo. Mi script, que aquí en este caso es este de acá. Entonces aquí me pide dónde quiero que se guarde ese proxy. Entonces le voy a poner que se guarde acá en trabajos, en 3D. Y pues aquí en export, ¿no? En proxies, creo que es donde siempre está. Y le pongo aquí reemplazar. Ay, creo que no le había puesto. Bueno, antes que nada, cada uno de ellos, como ven, tiene sus propias propiedades. A pesar de que son instancias, tiene sus propiedades de rotación, de escala y de posición. Entonces, vamos a darle nueva cuenta. Creo que es aquí en este. Como dijeron, para poder cerciorarme que sean instancias, me voy acá yo le doy botón derecho y en las opciones de selección, si es que lo encuentro, aquí está, select instances, todas son instancias, ¿no? Ok, entonces voy a hacer le voy a dar reemplazar. Aquí me empieza observen esto de acá, no sé si prestan atención. A mí me pasó en algunas raras ocasiones que sí cambiaba un poquito la orientación. Siempre cerciórense que su objeto base ya lo convirtió en proxy y todos estos son proxy, mantuvieron su propia rotación y escala. Entonces, de esta manera, pues sus archivos ya no pesan tanto y ya reemplazaron todos los objetos que eran instancias, ya las cambiaron a proxy. Vamos a revisar y de nueva cuenta les digo, no es de que haga todos proxies, solamente uno es proxy. Vamos a ubicar el archivo, por ejemplo, es este de acá y va a estar en esta ruta. Vamos a... no puedo entrar ahí, vamos a... abajo, aquí en proxies. Está. Aquí está. Es este de aquí. Es el que acabo de actualizar ahorita, 27:11 a las 12:15. Ahí está.
Entonces, no es de que cree todos en varios proxies, reconoce el original y lo convierte en proxy solamente, y todas las instancias va a permanecer sus propiedades. Como les dije, no terminé de decirlo bien, revisen nada más que su archivo original, que su objeto original, no tenga algunas configuraciones diferentes, ¿no? O sea que, como les dije, siempre tengan que no tenga su rotación y escala diferente. Entonces, simplemente con el original es el que se van a basar, porque sí me pasó en una ocasión donde pues me cambiaron la orientación de unas plantas, ¿no? Pero pues fue muy raro que suceda eso, simplemente tengan cuidado. Entonces les recomiendo, esta herramienta es bastante útil, sobre todo, como les digo, para quienes no tuvieron el cuidado desde el principio de convertir en proxies los objetos, y bueno, tal vez puedan utilizar las opciones de instancias que ya hemos visto en otros scripts para poder replicarlo, ¿no? Y bueno, ahora les voy a explicar el otro script que me resulta muy práctico, que es para controlar el display de los proxies, que como pueden ver, cuando yo selecciono, pues yo tengo estas opciones de los proxies. Lo puedo poner como modo caja, lo puedo poner por modo de líneas, por modo cara, por modo de punto, o que se muestre todas las mallas. Pero en este caso, yo quisiera controlar, aquí solamente tenemos uno, pero si tuviéramos varios objetos y no supiera cuál es cuál, o bueno, no quisiera hacer ese proceso, este script lo que me permite hacer es tener estas opciones desde aquí sin siquiera revisar qué es en cuál quiero seleccionar, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos este cuadro en donde nos van a aparecer pues prácticamente las mismas opciones que tenemos acá, y algunas extras, como son por ejemplo para Forest Pack. Yo les recomiendo que casi no le pican a esto, ya que pueden alterar algunas cosas, ¿no? Entonces simplemente nos fijamos en estas de acá, que están en modo caja, en modo del archivo, del preview, en modo cara, en modo malla completa, ¿no? Simplemente aquí nos revisamos cómo se está comportando y listo, ¿no? Entonces resulta una herramienta muy interesante, como les dije, en caso de que tengan muchísimos proxies, ¿no? Aquí nos da la instrucción que si le damos botón derecho se va a aplicar a todos los proxies, ¿no? Aquí como nada más tenemos uno, pues va a ser pues no vamos a ver gran cosa, ¿no? Se llega a tardar un poquito, pero no es tanto tiempo. Ok, ya por último les había comentado que también, por ahorrar espacio, pues yo había programado algunos scripts pues ya sea con vía teclado, por vía de menús, por vía de botón, y en este caso me falta mencionar algunos que son por vía de botón derecho, que es el menú de Quad, que en este caso tengo 4 scripts, ¿no? Que también pertenecen a algunas colecciones, y por ejemplo tenemos el Object Attacher y Detacher, y esto va a ser muy interesante para poder unir varios objetos con muy poquitos clics y volverlos a separar con un solo clic. Entonces, por ejemplo, voy a tachar todos los objetos, voy a irme aquí a estas propiedades, y aquí me va a poner aquí, voy a seleccionar todos estos, le voy a dar Apply, y ahora sí, ya se han convertido todos en un solo objeto. Ya me los atachó, y en este caso, si yo quisiera separarlos, me voy a ir otra vez aquí a Detacher, voy aquí si quiero tener ciertas opciones, y le voy a dar aquí en Apply, y cada uno ya se ha vuelto a separar, ¿no? Tenemos algunas opciones, por ejemplo, si queremos que el pivote no los alinee, si queremos borrar el objeto original, si queremos que nos muestre algún aviso, si que nos seleccione los objetos, si queremos mantener el color del wireframe. Entonces resulta muy útil cuando estemos agregando objetos, sobre todo para separarlos, ¿no? Yo lo utilizo mucho para eso. Ok, y ya por último tenemos uno que también, bueno, es un par, que es básicamente para lo mismo, que van a ser para copiar objetos y pegar dentro de un archivo a otro. Este procedimiento es muy similar a lo que se había explicado en copy-paste DWG, ya que para que podamos utilizarlo correctamente necesitamos tener el project folder tanto del objeto original. Bueno, me voy a ir a este archivo. Aquí voy a revisar nada más que estén. Aquí estamos en la misma carpeta. Lo que yo tengo que hacer es simplemente, pues bueno, por ejemplo, si estoy en este archivo, estoy trabajando en un archivo y tal vez quiero el objeto de otro, me voy a ir al otro archivo, le voy a dar aquí copiar, copy objects to file, y me voy a ir a mi otro archivo y le pongo aquí paste objects from file. En este caso ese es el caja, o por ejemplo si quiero tal vez estos otros elementos, copy objects to file,
y lo mismo, pegamos, ¿no? Aquí me dice que están en la misma, tenemos el mismo material y ahí está, ¿no? Me los pone en la misma orientación que tiene el otro. Como les dije, la recomendación es de que ustedes estén utilizando la misma ruta del project folder. En dado caso que yo a este otro lo tenga en uno que no sea del mismo de mi archivo, no me va a poder pegar nada. Entonces, como yo les había mostrado en las opciones de copy paste, les dije que copiaba el archivo en un archivo temporal. Lo mismo sucede acá. Si me voy acá, en AutoBack, aquí me lo va a estar guardando, ¿no? Aquí yo tengo que dice paste file, que va a ser este de aquí. Entonces lo que hace es tomar ese archivo y lo va a pegar aquí tomando este como base, ¿no? Entonces simplemente tengan esa consideración de tener el project folder dentro del mismo para poderle respetar. Este script no es de que sea el mejor, hay muchísimos otros donde les dan otras opciones, tal vez 5 objetos, 10 objetos, la cantidad que ustedes desean, pero pues bueno, yo realmente utilizo este para poder, bueno, se me hace un objeto muy sencillo. Ok, yo olvidé mencionarles algunos scripts que bueno, también yo olvidé incluso incluirlos acá y que están también en otras opciones. Bueno, el primero que les quiero mostrar es uno muy interesante que me ha servido muchísimo, que se llama Rectangle by Edge, que lo que me va a permitir hacer es crear una polilínea de acuerdo a un ángulo establecido. ¿Se fijaron? Y va a ser algo muy interesante, ya que contrario a lo que nosotros tenemos de cuando nosotros rotamos, pues me va a servir mucho para tener las referencias, como hablábamos acá en el Viewport Align, ¿no? Ya que me va a poder servir para poder orientar mis objetos de acuerdo a este otro. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero ir por ejemplo, a este objeto, ahora mi UX ya se ha cambiado a ese, ¿no? Entonces resulta muy interesante para poder trabajar en esos ángulos, ¿no? Puedo yo modificar esta polilínea. Aquí en Rectangle 2, era Rectangle 1, y ya puedo empezarla a editar en ese propio ángulo, ¿no? Entonces resulta muy práctico, sobre todo para tener referencias, ¿no? Lo que hace es realmente el objeto lo crea en base a un ángulo. Si vamos a las propiedades de rotación, ya está con el ángulo que nosotros establecimos. Entonces resulta muy práctico para empezar a dibujar con esas orientaciones extrañas. Otro me parece que está es un modificador que, como yo les había, si no han visto el video de RailClone, va a ser algo muy interesante. Yo les había mostrado un ejemplo donde yo podía subdividir una línea en varias partes iguales. Que nosotros tenemos un modificador que se llama ¿dónde está? Normalize Spline. Déjenme, lo ubico. Aquí está. Ahorita, bueno, yo estoy utilizando la versión 2018.3, creo, algo así, en donde ya han alterado las propiedades del Normalize. Ya tenemos muchas más opciones. Pero bueno, ahorita les explico para qué sirve ese script si es de que están utilizando una versión diferente. Por ejemplo, nosotros el Normalize lo que teníamos era para poder dividir una línea en cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos set length. Vamos a ponerle aquí, creo que no tengo unidades. Vamos a ponerle... no, sí están. No me las está marcando. Pero bueno, nosotros aquí le ponemos set length. Ay, me parece que ADL puede estar aquí mal. Display. Sí estamos bien. Pero bueno, tal vez sea algo render de la versión, ¿no? Queremos que se muestren a cada 10 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Vamos a comprobar. Distancia. ¿Está? Son 10 centímetros, 20 centímetros, etcétera, ¿no? Entonces, nos resulta muy práctico. Pero como les dije, tenemos más opciones en Normalize más actual, en donde nosotros podemos dividir una línea y poderla dividir en partes iguales. Como les dije, bueno, aquí tenemos el modificador, pero para poly. Pero en caso de líneas, pues nosotros tendríamos que irnos a las opciones de la línea y dividirla aquí en donde dice divide. Aquí, ¿no? La dividimos. Entonces la dividimos en 4 partes iguales, pero pues imagínense hacer eso por cada ocasión, pues resulta complicado. Para eso sirve el Normalize Spline, que podemos aquí le poner un contabilizador de cuántos queremos, que lo divida en 5 partes iguales, lo divida en 10 partes iguales. Entonces así no tendríamos que editar esas opciones.
Ahora, esto, como les dije, es una opción que está en las versiones más recientes, pero en versiones antiguas lo que tendríamos que hacer es utilizar un script, el cual se crea en los modificadores, que se llama Normalize Spline 2, y que va a ampliar, ahora sí, podemos dividir el segmento de acuerdo al número que nosotros le digamos. Por ejemplo, aquí lo divido en 10. De nueva cuenta les digo, estas opciones, la única opción que está en el Normalize antiguo era solamente dividirlo de acuerdo a una distancia, y si nosotros queríamos dividirlo en partes iguales necesitaríamos este script. Entonces aquí le ponemos cuántas partes iguales queremos que está, y puede resultar algo también interesante. ¿Sale? Ok, para terminar voy a mostrarles la manera en la que van a instalar estos scripts, ya que les voy a compartir todos estos que acabamos de ver. Y bueno, la carpeta va a estar en la descripción del video, bueno, el archivo, y van a encontrar 3 carpetas, ¿no? Como les dije, hay diferentes formas de instalarlos y cada una es mucho más sencilla que la otra. La que dice arrastrar, lo único que van a hacer es como dije, es solamente arrastrar el archivo y posicionarlo aquí en 3D Max. Dice copiar, y realmente no va a pasar prácticamente nada, va a depender del script. Hay algunos que arrojan ciertas opciones, como por ejemplo este de Silentium, nos va a pedir que si queremos instalar o desinstalar, o tal vez te arrojen algunas opciones como de instalación. Por ejemplo, simplemente le damos instalar, o si no, es que no encuentro uno que diga, pero bueno, todos estos simplemente se van a ir arrastrando a esta parte. La que dice ejecutar, copiar a la carpeta, lo que van a hacer es copiar estas 3 carpetas tal y como están a la carpeta se van a copiar a la carpeta de 3D Studio Max. Es decir, me voy a ir acá, donde está en la instalación, Program Files, Autodesk, en este caso la versión 2018, y van a arrastrar esta tal cual hacia acá. Lo hice así porque bueno, estas carpetas ya las tenemos, simplemente les va a decir que si quieren combinarlas o si las quieren pegar, ¿no? Aquí tenemos macro scripts que van a ser las instrucciones realmente del script. Vamos a abrir una para que ustedes entiendan. Este es el macro, que es básicamente como el instalador, y aquí me van a hacer una serie de opciones, por ejemplo, que van a estar pues la categoría en la que se va encontrando, qué mensaje va a aparecer sobre encima y cómo se va a llamar en cuanto nosotros lo asignemos aquí a un espacio. Y va a estar incluido en la carpeta que en este caso, por ejemplo, dice scripts, y que va a estar dentro de la carpeta que dice choc y dice script archive, ¿no? Por aquí dice, aquí está. Entonces este es el macro, como les dije, es la instalación. Y después dice scripts, que van a ser pues prácticamente los scripts per se, que estos scripts ustedes los van a encontrar de esta manera en internet, en la página, ¿no? Entonces realmente no tienen un instalador, simplemente nosotros los arrastramos y se van vamos a hacerlo otra vez, y se van a abrir. Entonces pues va a resultar algo incómodo para poderlos estar abriendo de esa manera. Entonces, como les dije, yo prefiero asignarles un instalador y ponerles un botón, o en su caso ponerlos con botón derecho en estas opciones. Para eso necesitamos utilizar el macro, para que podamos instalarlos y poderle decir la ruta en la que van a estar. Como les dije, aquí están en carpetas, que si nosotros nos vamos acá, por ejemplo, aquí dice en qué carpeta va a estar. Por ejemplo, uno dice choc, vamos a ver otro, dice Pixamoon, que va a ser de acá. Aquí está. Entonces simplemente la ruta. Si ustedes le quieren cambiar este nombre, pues lo pueden hacer, o simplemente borrarle esa carpeta, pero tendrían que dejarlo esto limpio, sin ninguna carpeta, para poderlo arrastrar a su carpeta de 3D Studio. Y la siguiente va a ser el UI in. Esto es opcional. Estos son unos iconos que yo he estado creando, que he conseguido y he creado. Tenemos que estar en las dos opciones dependiendo de cómo queremos nuestra interfaz de Max, que bueno, nosotros casi siempre va a estar en Dark. Entonces aquí va a venir prácticamente todos los iconos que nosotros podemos estar utilizando para asignarle un botón, ¿no? Esto ya lo he explicado en el otro video, y la gran mayoría son necesarios para que ustedes puedan utilizarlos. Entonces, pues como les dije, simplemente arrastrarlos a la carpeta de 3D Max y listo. Y por último, tenemos esta que dice ejecutar como administrador de Windows 10. Bueno, como administrador. Le puse Windows 10 porque es el sistema operativo que estoy utilizando. Hay algunos que, según yo, en Windows 7 o incluso Windows XP no era necesario, pero pues bueno, cada sistema operativo tiene diferentes formas. Y eso yo me di cuenta porque simplemente al momento de yo arrastrarlo no hacía nada, ¿no?
no, que es lo que hacen, por ejemplo, cuando arrastramos, nos vamos a Customize y buscamos aquí en Toolbars y buscamos aquí la categoría, que es algo que ya les mostré. Entonces aquí están, por ejemplo, la categoría es esta, aquí va a estar el script, que es el que les mostré acá, que era este de clean, y no aparecían por ningún lado. Entonces me di cuenta de una ocasión, simplemente se me ocurrió ejecutarlo como administrador, ya que ejecutar 3D Studio como administrador va a resolver muchas de esas, muchos problemas. Entonces, experimentando de esa manera, estos archivos lo que van a hacer es... de hecho aquí se me olvidó mostrarles este Advanced Painter, pero bueno, eso no es tan necesario, voy a explicarlo tal vez en otro video. Tendríamos que hacer un scripting y ponerle aquí, como dice, run script, y buscamos el que queremos instalar, en este caso, y así es como se instalarán, que como ven, pues son muy poquitos, son solamente estos tres que ya vimos, que era este de acá, es el de Frodo, me parece que es el que viene estas líneas, y Relic Missing Files, que va a ser este de acá, Advanced Painter, ese lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces, esa va a ser la forma en la que ustedes van a instalar estos scripts. Como les dije, hay 1000 maneras de instalarlos. Si ustedes los descargan de internet, pues van a tener que averiguar cómo vienen. Si viene el archivo MSR, pues simplemente es arrastrarlo aquí y va a ser todo. Si viene el archivo MS, entonces sí va a ser pues necesario tal vez que ustedes necesiten crear esos botones. Como les dije, pues tal vez lo que pueden hacer es, bueno, aquí por ejemplo viene este de MZZip, que es pues es como un instalador, ya está hecho de otra manera, en la que viene codificado, y así es como lo encontramos en internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pues crear mismo, simplemente copiamos, podemos editar estas opciones. De hecho, hay un script que nos permite hacer esto mismo, pero pues bueno, yo simplemente sigo esta misma ruta, le cambio la carpeta si acaso, y así es como creo los MSR. Y los que nosotros vamos a encontrar en internet, como les dije, son estos .ms o ms, va a depender, ¿no? Cada uno es diferente. En el caso, por ejemplo, de Surf, pues ya viene todo, ¿no? Ya vienen todas estas opciones. Aquí está Surf, creo que por aquí está igual. Entonces, cada uno tiene diferentes formas de instalarles. Pero bueno, así es como se instalan, así es como yo los utilizo. Y como les digo, si no comprenden muy bien todavía cómo asignar botones, pues vean ese video que les comenté de la Customer User Interface. Y bueno, vamos a dejar por aquí el video, va a ser bastante largo, voy a tratar de la edición hacerlo lo más ligero posible. No se olviden de revisar las redes sociales asociadas al estudio para que puedan pues ver algunos tips, consejos, el trabajo que realizo en el estudio. Y bueno, nos veremos en el próximo video.